tienen atención, tienen todos los amigos del mundo, todos quieren estar con ellos y yo fui en busca de eso a través de los pandilleros. Ahora yo nunca me metí en una pandilla, pero sí tenía muchos amigos que estaban involucrados en las pandillas y muchos amigos que se iban de fiesta. Y yo recuerdo como de joven también me iba a las fiestas de los 13 a los 14, 15, 16 años buscando esa felicidad que yo deseaba. Y a través de los años sí me dio una felicidad temporal. Recuerdo que iba, tomaba, me emborrachaba y cada noche llegaba a la casa y siempre estaba el mismo vacío. Yo decía en mi vida, yo decía en mi mente, dije, no estaba en la iglesia, yo no crecí en la iglesia, pero lo que yo sé de Dios a este tiempo, yo dije, bueno, Dios, yo estoy tratando de buscar la felicidad y no hay felicidad en lo que estoy haciendo. Y a través de los años seguí haciendo lo mismo, me iba a fiestas, tuve los amigos, tuve los diferentes lugares que iba y siempre con el mismo vacío. Yo decía en mí mismo, decía, nada ha cambiado, ¿por qué? ¿Qué es? Y hasta que llegué a los 19 años, que llegué derechamente al piso, sin esperanza, yo ya no estuve completamente quebrantado. Y yo me recuerdo a los 16 años, yo entré a una iglesia una vez, una iglesia bautista, y había un hermano por el nombre de Rubén García, que yo recuerdo que él me trató de ganar para Cristo y no me recuerdo si acepté al Señor ese día, pero yo me recuerdo escuchando eso. Cuando llegué a los 19 años, que llegué al piso quebrantado, no más maltratado por el mundo, por esta falsedad que el diablo pinta de lo que es la felicidad. Yo me recuerdo una noche en mi cuarto de 19 años, una vez más reconociendo mis pecados y aceptando al Señor Jesucristo. Y quiero decir que desde ese día, desde el día que yo acepté a Cristo, en mi cuarto a solas, una noche, mi vida ha sido completamente cambiada. Yo recuerdo la felicidad que entró a mi vida, que el vacío que yo tenía, que yo estuve buscando en el mundo, fue cumplida a través de Jesucristo. Y desde ese día, yo puedo decir que mi mejor día en el mundo, mi mejor día cuando estuve lo más feliz en el mundo, disfrutando de todas las felicidades que hay en el mundo, no puede comparar aún al mejor día que tengo como cristiano. Y quiero decir por qué es bendición ser cristiano, por qué es la bendición, ¿verdad? El mundo, si le preguntas al mundo si hay bendición en el mundo o por qué hay bendición en el mundo, ellos pueden responder con unas respuestas, pero con respuestas que son temporales, felicidad temporal. Pero el ser cristiano, ¿verdad? Hay mucho más bendición que en el mundo. Y la razón número uno por qué es de bendición ser cristiano, bueno, número uno es porque somos hijos de Dios. ¿Y por qué es una gran cosa? Bueno, si entendemos esto, en el Antiguo Testamento sabemos que la bendición era para el pueblo de Dios, era para los judíos. En Génesis capítulo 12, si leemos la Biblia allí, miramos cómo Dios llama a Abraham de su tierra donde estaba, y la llama a una tierra donde Dios le promete la bendición y le da una promesa. Dice que él iba a ser bendecido, que Dios iba a ser su Dios y que todos los que le bendicieran a Abraham iban a ser bendecidos y todos los que maldicieran a Abraham iban a ser maldecidos. Si vengamos a Génesis capítulo 17, es cuando Dios hace un pacto con Abraham de bendecirlo y le cambia el nombre de Abraham a Abraham y le promete que él iba a ser padre de muchedumbre de gente. Ahora, esas promesas eran para el linaje de Abraham, era para los judíos solamente. En el Antiguo Testamento, si no eras judío, no eras parte de la familia de Dios, no eras parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la promesa nomás era para Abraham y su linaje, para los judíos, por decir. Ahora, ¿por qué es una gran cosa nosotros ser hijos de Dios ahora? Bueno, si vengamos a Juan, el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, la palabra de Dios dice en versículo 11 que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Todas las generaciones pasadas del Antiguo Testamento, estos judíos estaban esperando a un Mesías venir.
a un Mesías salvarlos a ellos del pecado que habían cometido aún desde Adán y Eva. Bueno, todas esas generaciones de estos judíos, el pueblo de Dios estuvo esperando a ese Mesías a cumplirse, y llega el Nuevo Testamento cuando Jesús nace, y el Mesías viene, que es Jesús, sabemos eso. Y dice la palabra de Dios que los mismos judíos no creían en Jesús como el Mesías. Ellos rechazaron a Jesús. La palabra de Dios dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero después miramos el versículo 12, y eso es donde es la bendición ser cristiano el día de hoy, porque dice: mas todos los que le recibieron, a los que creían en su nombre, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, me gusta esa palabra todos, porque ahora la promesa, la bendición, no solamente es para los judíos, como era en el Antiguo Testamento. Ahora la salvación llega a nosotros como gentiles. Dice: todos los que creían, todos los que le recibieron, los que creían en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la razón número uno es la bendición de ser cristiano, es porque ahora somos hijos de Dios. Hay un pasaje en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 29, donde dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Como dije, en el Antiguo Testamento las promesas de la bendición era para el pueblo de Dios solamente, que eran los judíos, el linaje de Abraham. Pero ahora en el Nuevo Testamento es algo increíble, que la salvación no era solamente para los judíos, sino para nosotros también. Y en cuanto yo recibí a Cristo, en cuanto yo reconocí mis pecados y yo creí en Cristo, en su muerte, en su sepultura y su resurrección, ahora yo tuve el mismo privilegio que estos judíos tenían de ser parte de la familia de Dios. Y eso es una bendición de ser cristiano, porque ahora la promesa que los judíos tienen, ahora yo también tengo. Ahora soy coheredero con Cristo Jesús, y eso es algo grande para nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Hay otro pasaje en la Biblia, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, donde dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adoptación de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y después el versículo 6 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y eso es una gran bendición, porque ahora yo soy heredero con Cristo. Yo tengo las mismas bendiciones que esos judíos en el Antiguo Testamento tenían, de ser pueblo de Dios, ¿verdad? Y eso es algo grande. Ahora soy parte de la familia de Dios. Esto es una gran bendición, que puedo ser yo llamado hijo de Dios. Antes en el mundo tal vez era hijo del diablo, no era huérfano, no tenía dirección en la vida. Pero en cuanto yo recibí a Cristo y reconocí mis pecados, y quién era mi Salvador, Jesucristo, ahora yo soy hijo de Dios y tengo parte de la familia de Dios. Ahora yo tengo a Dios como mi Padre, y eso es una gran bendición en la vida en la vida de un cristiano. Por eso es una bendición ser cristiano. ¿Por qué? Porque antes era pobre y ahora soy rico. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mis pecados y yo tengo a Dios como mi Padre. Y no quiero menospreciar a nadie, ¿verdad? Pero yo no entiendo a muchos cristianos que viven derrotados en su vida, que viven con una tristeza en su vida cristiana, como si fuera una carga vivir la vida cristiana. Y yo digo, ¿por qué deben de vivir derrotados? ¿Por qué deben de vivir así como si es una carga la vida cristiana? En cuanto Cristo murió por mí, yo me hice parte de la familia de Dios, y eso es una gran bendición, amado Salomón. Honestamente, que yo puedo ser llamado hijo de Dios, y todos los que han recibido a Cristo, los que han creído en su muerte, su sepultura, su resurrección, y han reconocido que son pecadores y han recibido a Cristo, tienen parte de la familia de Dios. Y qué gran bendición que yo puedo ir a mi Padre y clamar en mi necesidad, y Dios contesta mi oración, porque ahora yo soy hijo de Dios. Y qué gran bendición. No hay una más gran bendición de tener el Dios, el creador del mundo, el salvador del mundo, siendo mi Padre.
Esa es una gran bendición y yo lo tomo un gran privilegio de ser cristiano porque soy hijo de Dios. Y eso es algo grande, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, dice heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria a Dios que Cristo murió por nuestros pecados y porque Él murió por nuestros pecados, ahora podemos tener la misma herencia con Cristo Jesús. O sea, y eso es la bendición de ser cristiano, ¿verdad? Número uno es que somos hijos de Dios. En cuando Cristo murió por nuestros pecados, ahora tenemos la misma heredad que los judíos en el Antiguo Testamento tenían, de siendo hijos de Dios, y ahora yo tengo la misma bendición porque Cristo murió por mí. Ahora la segunda bendición de ser cristiano no solamente es porque yo puedo ser llamado hijo de Dios, pero es la bendición, número 2, de tener el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Efesios 1:13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En cuanto yo recibí a Cristo, y cuando una persona recibe a Cristo, dice la palabra de Dios que esta persona es salva y es sellada con el Espíritu Santo. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, el Espíritu Santo es Dios morando en vosotros. Si leemos en 1 Corintios 6:19, dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando uno es salvo, el Espíritu Santo entra a morar en uno que es salvo, que ha recibido a Cristo y es sellado con el Espíritu Santo. Pero ¿por qué es bendición tener el Espíritu Santo? Bueno, porque ahora, cuando yo leo mi Biblia, yo tengo mi compañero que es el Espíritu Santo que me ayuda a entender la Biblia. ¿Verdad? Cuando yo salgo a ganar almas, cuando yo necesito poder para ganar a alguien para Cristo, es la bendición de tener el Espíritu Santo que me da el poder, que me da el valor para poder hablar con una persona, y eso es obra del Espíritu Santo. Por eso es una bendición. Cuando yo estoy en necesidad, cuando yo necesito sabiduría para una decisión difícil en mi vida, yo tengo el Espíritu Santo que mora en mí y yo puedo orar al Espíritu Santo que es Dios morando en mí, y el Espíritu Santo me da claridad para hacer las decisiones correctas. Cuando yo estoy en pecado, el Espíritu Santo es el que me reprende y me dice, hey Dani, tú estás mal, tienes que arrepentirte. Y a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me quebranta y luego a mis rodillas y pido perdón a Dios. Porque es la bendición de tener el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es nuestro ayuda, el que nos ayuda, el que nos da valor, el que nos da poder. Y yo con confianza ahora, porque soy cristiano, porque yo he recibido a Cristo, tengo el Espíritu Santo, yo me puedo subir a una escuela dominical a predicar con poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que mora en mí y es el que hace la obra. Cuando yo enseño una escuela dominical de niños, yo me puedo parar confiadamente. ¿Por qué? Porque yo tengo el Espíritu Santo en cuanto yo recibí a Cristo. En cuanto yo me subo a un púlpito a predicar, yo sé que yo puedo tener el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo recibí a Cristo y dice la palabra de Dios que somos sellados con el Espíritu Santo. Ahora hay otra cosa que se llama la llenura del Espíritu Santo y podemos hablar de eso en otra ocasión, ¿verdad? Pero también es bien importante mantenernos bien caminando con Dios, leyendo la Biblia. Pero es una bendición de ser cristiano. Sí, el mundo jamás puede ser un hijo de Dios si no ha recibido a Cristo, si rechaza a Cristo. El mundo jamás puede tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, bueno, no ha recibido a Cristo, él no puede recibir el Espíritu Santo. Pero nosotros como cristianos sí somos hijos de Dios y sí podemos recibir el Espíritu Santo en cuanto recibimos a Cristo. Eso es una bendición. La palabra de Dios en Gálatas nos da los frutos del Espíritu Santo y nos da 6 o 7 frutos que nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y por el Espíritu Santo yo puedo tener ese fruto del Espíritu Santo en mi vida y yo puedo tener una vida de éxito siendo cristiano. ¿Por qué? Porque yo tengo el Espíritu Santo que mora en mí. Yo puedo tener amor en mi vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mí. Yo puedo tener gozo en mi vida, el gozo que el mundo jamás me puede dar. ¿Por qué? Porque yo tengo el Espíritu Santo en cuanto yo recibí a Cristo. Yo puedo tener la paz, ¿verdad? Cada noche yo puedo dormir en paz, puedo dormir sin saber que cuando yo muera voy al infierno.
¿Por qué? Porque yo he recibido a Cristo y tengo el Espíritu Santo en mi vida. Yo puedo tener paciencia en mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo el Espíritu Santo. Yo puedo tener dignidad, puedo tener bondad